Rogamos también que podamos tomar decisiones hoy aquí, Señor, que sean de bendición para nuestra vida, que podamos seguir creciendo espiritualmente, Señor, y tener una vida que te agrade. Rogamos también que tu Santo Espíritu use al pastor, Señor, en esta tarde, que le guíe, Señor, y que toda palabra que salga de su boca sea para bendición de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Gracias, hermano. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero hablarle, hermanos, acerca de cualidades que debe haber en una iglesia misionera, hermanos. Cualidades. El versículo 32, hermanos, nos enseña todo eso. Dice ahí, hermanos, versículo 32, me acompaña, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Para que podamos llevar a cabo, hermanos, la obra misionera, se requieren, hermanos, estas tres cualidades en nuestras iglesias, mis hermanos. Si usted recuerda, el Señor Jesucristo se presentó ante sus discípulos y el Señor Jesucristo le dice a su iglesia: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermano, cuando nos metemos, ¿verdad?, en la idea de ir a todas las naciones, de ir a todo el mundo, pudiésemos pensar, hermanos, que es una tarea imposible, que no lo podemos realizar, hermanos. Pero la verdad, hermanos, es que sí lo podemos hacer. Ustedes, hermanos, como iglesia, aquí en Cuautla, ustedes pueden llevar a cabo la obra misionera. Ustedes pueden llevar el evangelio a todo el mundo. Y a veces nace la pregunta: hermano Isaí, pero si está viendo cuántos somos. Mire, somos unos 20, 25, 30, con los niños quizás somos 40. Y hermano Isaí, ¿a poco cree usted que nosotros 40 podemos llevar a cabo la evangelización mundial, hermano? Hermano, lo podemos hacer. Ustedes lo pueden hacer. Pero, hermano, para que podamos llevar a cabo todo este trabajo, hermanos, que no es poca cosa, es un trabajo enorme, lo que el Señor nos ha pedido hacer, hermanos, pero no solamente es enorme, mis hermanos, sino que requiere una urgencia inmediata, hermanos, lo podemos hacer. Ahora, en el versículo 32, encontramos estas tres cualidades. Si me acompañan, hermanos, vamos a leer la primera. Dice la primera parte: y la multitud de los que habían creído. ¿Quién de ustedes, hermanos, ya creyó en Jesús como el Salvador? ¿Quién de ustedes ya le aceptó en su corazón? Bueno, hermano, entonces, si usted ya creyó en Jesús, ya le aceptó en su corazón, ahora usted también ya forma parte de esta multitud. Ahora, hermano, lo mismo que había en esta multitud es lo mismo que Dios desea en cada uno de los que estamos aquí reunidos. ¿Cuáles son estas cualidades, hermanos? La primera de ellas sigue diciendo que la multitud de los que habían creído era de un ¿qué, mis hermanos? De un corazón. ¿A qué se refiere la Biblia, hermanos, cuando dice que había un mismo corazón? Se refiere, hermanos, a que había una misma mente. Se refiere a que había unos mismos pensamientos, había un mismo propósito, había un mismo enfoque. La iglesia no se estaba peleando, la iglesia no estaba discutiendo, la iglesia, hermanos, creía exactamente lo mismo. Había un mismo corazón, mis hermanos. ¿Sabe cuál es el problema en muchas de nuestras iglesias el día de hoy? Que no hay un mismo corazón, hermanos. Y a veces, hermanos, se nota desde que llega una persona nueva a la iglesia. Llega la persona nueva a la iglesia, se le acercan 2, 3 hermanos y le dicen los hermanos al nuevo: mira, te voy a poner cómo está la cosa aquí en la iglesia. Mira, yo vengo de Pablo, los de Pablo no nos llevamos con los de Cefas, los de Cefas no se llevan con los de Apolos. Decide con quién te vas a ir, porque aquí están así está la cosa aquí en la iglesia. Y, hermano, eso no habla de un mismo corazón. Eso habla, hermanos, de división en la iglesia. Yo sé, hermanos, que aquí no lo hay, ¿verdad? Porque ustedes se ven bien portaditos, bien amables. Aquí se ve, hermanos, como que nadie rompe una taza o que nadie mata las moscas, ¿verdad? Todos aquí son bien portaditos, ¿verdad que sí, pastor? ¿Verdad que sí? Amén, gloria. Esto es para otros, hermanos. Pero, hermano, eso no habla de un mismo corazón. Vean lo que dice, hermanos, por favor, ahí en Hebreos, capítulo 3, versículo número 12. Algo que Dios desea en nuestras iglesias, mis hermanos, y que si algo Dios desea en usted, es que usted, hermanos, se una al corazón de su iglesia. Hebreos, hermanos, le dije capítulo 3, versículo número 12, por favor, hermanos. Hebreos,
capítulo 3, versículo número 12. Vean lo que dice ahí la Biblia, mis hermanos. Déjenme también lo encuentro yo. Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, le está hablando a la iglesia, a los cristianos, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué, hermanos? Estamos hablando, hermanos, acerca de un mismo corazón. Y aquí, hermanos, el autor de los Hebreos dice: mirad, hay que visualizarse, hay que examinarse, dice aquí el autor de los Hebreos, para que en ninguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Hermano, ¿por qué aquí, hermanos, el autor de los Hebreos nos insta a que nos examinemos respecto a la incredulidad, hermanos? Porque la incredulidad, hermanos, es como un cáncer que a veces entra en la iglesia, y solamente, hermanos, se requiere a uno que sea incrédulo para que los demás, hermanos, también sean contagiados de incredulidad. Hermano, Pablo bien lo dijo: un poquito de levadura leuda toda la masa. Hermano, solamente se requiere a uno que sea incrédulo para que los demás dejen de creer. Esa es la razón, hermanos, por la cual a veces encontramos a familias en donde los hijos ya no quieren ir a la iglesia. Porque, hermanos, tristemente, como familia a veces venimos a la iglesia y después del servicio nos sentamos a la mesa, estamos comiendo como familia y estamos platicando. Papá y mamá empiezan a platicar: oye, ¿te diste cuenta de lo que el pastor hoy predicó? Hombre, a mí se me hace que lo que el pastor predicó lo sacó de contexto. No, a mí se me hace que como lo escuchó bonito de alguien más, vino y nos lo enseñó a nosotros y pensó que iba a provocar lo mismo que el otro pastor provocó. Oh, no, a mí se me hace que se lo inventó. Y hermano, ahí están escuchando a los hijos. ¿Sabe por qué luego los hijos no vienen? Porque los hijos no dicen: entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Si papá y mamá no creen lo que se enseña en la iglesia, entonces no sirve de nada ir a la iglesia. Y hermano, debemos tener cuidado con la incredulidad. Estábamos, hermanos, en una iglesia, precisamente en una conferencia misionera, mi esposa y yo. No le voy a decir dónde, fue por aquí cerquita, pero le voy a decir dónde, hermanos. El caso es, hermanos, que mientras estábamos en la conferencia misionera, mi esposa, hermanos, que estaba sentada a mitad del lugar, hermanos, el predicador estaba enseñando acerca de las promesas que Dios le da a los que participan en misiones, hermanos. Porque, hermano, solamente hay promesas que específicamente son para los que apoyan misiones. Algunas. Y, hermano, mientras estaban enseñando eso, había una hermana enfrente de mi esposa. Mi esposa me contó que la hermana estaba codeando a la hermana de un lado diciéndole: no, eso que dice él no es verdad, porque mira, la Biblia también dice esto. Y mira, eso que también dijo no es verdad, porque mira, la Biblia también dice esto, y la Biblia también dice lo otro. Y hermanos, se requiere solamente uno que no crea para que los demás también dejen de creer. Hermano, se necesita en nuestras iglesias un mismo corazón, una misma mentalidad, una misma mente, mis hermanos. Vean lo que dice también allá, por favor, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo número 14. Segunda carta de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo número 14. Dice aquí el apóstol Pedro, 2 de Pedro 2:14, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Y vean lo que dice al final: tienen el corazón habituado a ¿qué, hermanos? A la codicia. Su corazón, hermano, solamente desea el tener más. Hermano, ¿hacia dónde está inclinado nuestro corazón? Mire, hermano, piense en aquellos hermanos que no vinieron. Ahora, no para que diga ahí fulano de tal, esto hubiera sido para él. ¿Por qué no vino fulano de tal? No es para que piense eso. Es para que simplemente piense usted ahorita lo que le voy a poner. Hermano, esto es para usted. Usted sí vino, hermano, usted es el importante ahorita en la iglesia, déjelos ahí. Pero le estoy dando permiso, hermanos, de que piensen ellos, porque, mis hermanos, la razón por la cual no vinieron a la iglesia es lo que nos indica hacia dónde está dirigido su corazón, mis hermanos. ¿Por qué no vinieron? Porque teniendo el día libre, prefirieron trabajar para obtener más. Porque teniendo el día libre, mis hermanos, para poder estar en la iglesia, escuchar palabra de Dios, prefirieron ir a pasear con la familia.
porque teniendo el día libre para poder estar en la casa de Dios, prefirieron irse a ver un partido de fútbol. Ahora, hermanos, no me malentiendan. No estoy en contra de que usted vea un partido de fútbol. No me malentiendan, no estoy en contra de que usted trabaje, no me malentiendan, no estoy en contra de que se lleve a la familia de paseo, que les invite a un helado, que les invite ahí una comidita, no sé, hermanos, no estoy en contra de eso. Pero, hermano, ¿por qué necesariamente hacerlo cuando en día domingo, cuando sabemos dónde debemos estar, mis hermanos? Porque, hermano, eso es lo que indica hacia dónde está dirigido nuestro corazón. Hermano, un corazón que no desea lo mismo de Dios, un corazón, hermanos, que no está alineado conforme al corazón de Dios, es una iglesia, hermanos, que difícilmente va a alcanzar el propósito por el cual Dios los ha escogido. Hermano, imagínense esta iglesia de Hechos, que cuando reciben el mandamiento del Señor Jesucristo, ¿saben qué? Sean mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Imagínense, hermanos, a la iglesia recibiendo el mandamiento y peleando entre ellos. Y oye, ¿cómo se le ocurre al Señor Jesucristo mandarnos hasta lo último de la tierra? A duras penas podemos con Jerusalén, a duras penas podemos con Judea, a duras penas podemos con Samaria, y mandarnos hasta lo último de la tierra. No, hombre, eso es imposible, eso no lo podemos hacer. Hermano, no estaban peleando, no estaban discutiendo, creían que se podía realizar, sabían que se podía realizar. Si el Señor Jesucristo nos lo mandó, no lo vamos a discutir, lo vamos a hacer, dijeron ellos, mis hermanos. Una iglesia, mis hermanos, que empieza a discutir, que no se involucra en el corazón de su iglesia, es una iglesia, hermanos, que difícilmente alcanzará al mundo con el Evangelio. Y, hermanos, no solamente la iglesia de Hechos tenía un mismo corazón. Vean lo que dice, hermanos, una vez más en el versículo número 32, Hechos 4, hermanos, versículo número 32, por favor, hermanos. Hechos 4, versículo número 32. Hace ratito me tomé unos minutos de más, hermanos, y le prometo que en este mensaje le voy a recuperar esos minutos que me tomé. ¿Le parece, hermanos? Vean lo que dice ahí, hermanos, en Hechos 4, versículo número 32, una vez más. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un, ¿qué, mis hermanos? Y un alma. Ahora dice la Biblia, hermanos, que no solamente había un mismo corazón, sino que también, hermanos, tenían una misma alma. ¿A qué se refiere, hermanos, cuando dice que había una misma alma? Se refiere, hermanos, a que había un mismo ánimo. La iglesia estaba motivada, la iglesia estaba animada. ¿Y sabe, hermanos, cómo una iglesia se va a mantener animada? Trabajando. No me lo creen, ¿verdad, hermanos? La iglesia se mantiene animada trabajando, hermanos. No, ¿verdad? No los logro influenciar. Hermanos, ahí toda la semana me la pasé trabajando. No, hombre, hermano, hoy que domingo descanso. Desde ayer empezó un poquito el descanso, hoy descansé. Pero nada más de pensar que mañana otra vez a trabajar, hermano, no, hombre, ya me desanimé. Y usted me dice que trabajando me mantengo animado. Hermano, eso podrá ser en lo secular, pero en lo espiritual, hermanos, cuando trabajamos para Dios, el cristiano se mantiene animado, mis hermanos. Todavía no los logro convencer, ¿verdad? Solamente escucharon 2, 3 amenes. Ya lo que dice el versículo número 1, hermanos, para que vean que no lo estoy inventando, hermanos, lo dice la Biblia. Hechos 4, hermanos, versículo número 1, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos. Bueno, para que vean, ¿qué estaban haciendo ellos, hermanos? Estaban hablando al pueblo, estaban predicando el Evangelio, estaban anunciando a Jesús como el Salvador, estaban haciendo el trabajo que Jesús les pidió hacer, ser testigos, predicar el Evangelio, anunciar. Entonces, bueno, mientras estaban haciendo lo que el Señor les pidió hacer, dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estos eran enemigos de la obra de Dios. Y vean lo que hicieron. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero vean 4, hermanos, que es donde me quiero centrar. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó, hermanos? Creyeron. Y el número de los varones eran como ¿cuántos, hermanos? 5,000. ¡Wow!
iglesia no iba a estar animada, hermanos? ¿Cómo la iglesia no iba a estar motivada? Si, hermanos, a pesar de los problemas, a pesar de la situación difícil, vieron como 5,000 varones, sin contar sus esposas, sin contar sus hijos, tan solamente 5,000 varones que escucharon el evangelio, creyeron, se bautizaron, se agregaron a la iglesia. Hermanos, ¿cómo eso no iba a mantener a la iglesia animada, mis hermanos? Porque cuando vemos el fruto de nuestro trabajo, eso anima nuestras vidas, eso anima nuestros corazones, mis hermanos. Sí, amén. Pero el que no trabaja para el Señor no sabe de lo que le estamos hablando. Amén. Hermanos, los que salimos a tocar puertas, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Si no es que todas. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que vamos a ganar almas porque el pastor nos mandó un mensaje? Hermano, no falte, hoy es día de ganar almas, véngase a ganar almas. Está bien, pastor, ahí voy. Ahí vamos, desganados. Luego llegamos con el pastor, vamos al área donde vamos a estar ganando almas y vamos a orar, hermanos, y vamos a orar, Señor, úsanos. Y ahí vamos, hermanos, tocamos la primera puerta y en nuestra mente, ojalá y no me abra. Y nos abre. Y luego de que nos abren, hermanos, ahí está, sacamos el folleto. Miren, le regalo un folleto, contiene pasajes de la Biblia, nos enseña cómo tener seguridad, ir con Dios a la gloria. Regáleme unos minutitos para poder explicárselo, ¿qué le parece? Y en nuestra mente, ojalá y me diga que no, que me diga que está ocupado, que me diga que anda haciendo la comida, o no sé, pero que me diga que no puede. Y nos dice, sí, a ver, explícamelo. Ay, chido. Ya estamos, hermanos, ya. Mira, pues es que la Biblia dice que tú eres un pecador y por tu pecado mereces el infierno, pero mira, Cristo murió por ti, Él vino a salvarte, Él dio su vida, Él derramó su sangre, y si tú le pides a Cristo que te salve, Él te va a salvar. Y le decimos, mira, ¿quieres pedirle a Jesús que te salve? Y la persona dice, sí, yo lo quiero hacer. Bueno, haz una oración conmigo, repite después, hazlo con todo tu corazón. Y la persona empieza a hacer la oración de fe, le pide a Jesús que le salve, y no me lo va a negar, hermano. Empiezan a hacer algo en nuestro corazón que nos motiva a ir a la siguiente puerta, y luego a la otra puerta, y luego a la otra puerta, y luego a la siguiente, y van pasando y les damos un folleto. Porque, mis hermanos, cuando trabajamos para el Señor, eso anima nuestras vidas, eso motiva nuestro corazón. Pero el que no toca puertas no sabe de lo que le estamos hablando, ¿verdad, hermanos? Hermano, usted que ha traído a alguien a la iglesia, ¿sí o no, pastor? No me lo va a negar. A veces vemos a un nuevo en la iglesia. ¡Qué bendición que nos acompaña por primera vez! Bien, levántese, solamente díganos su nombre, cómo se llama, y nos da el nombre, ¿verdad? Y luego le preguntan, bueno, ¿y quién le invitó? Y está volteando la persona para todos lados buscando a quien lo invitó, y de repente está la persona allá del otro lado y dice, pastor, yo lo traje, y está con una sonrisa, hermanos, en su cara que no le cabe. Porque, mis hermanos, cuando trabajamos para el Señor, animamos a alguien a que se acerque a los pies de Cristo, que conozca más al Señor. Eso anima nuestras vidas, eso anima nuestro corazón, mis hermanos. Porque sí o no, hermanos, es trabajo. A veces no vienen de la noche a la mañana. Se toman a veces semanas, a veces meses, si no es que hasta años en algunas ocasiones. Y cuando deciden venir a la iglesia y nos acompañan por primera vez, nosotros somos los más contentos. Porque, mis hermanos, trabajar para el Señor anima. Cuando vemos el fruto del trabajo, mis hermanos, nos animamos. Esta, mis hermanos, era una iglesia que estaba motivada, era una iglesia que estaba animada. No solamente había un mismo corazón, no solamente había una misma mentalidad, un mismo propósito, un mismo enfoque, una misma creencia, sino que, mis hermanos, estaban animados trabajando para el Señor. ¿Por qué más, hermanos, esta iglesia estaba animada? Porque si vemos otra vez, hermanos, allá en el versículo número 24, vean lo que dice. Dice que, bueno, 23, y puestos en libertad, después de que los metieron a la cárcel, hermanos, dice que puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, de que los amenazaron, hermanos. Les dijeron, si te vemos predicando otra vez y hablando de Jesús, te va a ir peor que como te fue ayer, así que pobrecito de ti. Y no eran amenazas de que te vamos a golpear, eran amenazas de muerte, mis hermanos.
Y fueron y lo contaron, porque dice el 24, y ellos, cuando la iglesia escuchó, habiéndolo oído, ¿qué hicieron, hermanos? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y si usted sigue leyendo, hermanos, es la oración que la iglesia está elevando a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Le están diciendo a Dios, hermanos, señalando en el versículo número 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermano, ¿qué hubiéramos hecho usted y yo si ese día jueves dijo, ¿verdad?, hubieran estado predicando el evangelio y el jueves por la tarde los metieron a la cárcel, y luego el viernes en la noche llega el pastor a deshacerles, mandarles un mensajito: hermano, me metieron a la cárcel porque andaba hablando de Jesús? Y ¿qué hubiéramos hecho la mayoría de nosotros, hermanos? ¿Qué ando haciendo aquí? Oye, cuando yo estaba ya con los pentes, nunca me metieron a la cárcel. Oye, cuando yo estaba ya con los sabáticos, con los mormones y bla, 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 oye, a mí nunca me hicieron eso, y ahora resulta que soy cristiano y que ando hablando de Jesús, me tratan mal, me meten a la cárcel. No, hombre, ¿qué ando haciendo aquí entre esta bola de locos que nada más les gusta sufrir? No, hombre, mejor me regreso, hubieran dicho ellos, mejor me regreso con los fariseos, mejor me regreso con los saduceos, allá nadie me trataba mal. Pero ¿qué hicieron ellos, hermanos? Se hincaron delante de Dios y: Señor, mira, en tus manos ponemos la situación. Porque, mis hermanos, el ánimo de una iglesia no depende de las circunstancias. El ánimo de una iglesia no depende de los momentos que estén atravesando. Hermano, el ánimo de una iglesia depende de qué tan aferrado esté a Dios, de qué tan agarrados estemos de Dios, mis hermanos. Y aquí, hermanos, es que nos damos cuenta que los hermanos más desanimados en una iglesia son aquellos que no se involucran en las actividades de su iglesia y que no pasan tiempo en oración con Dios. Porque mire, hermano, pregúntele a ese hermano que viene a la iglesia cada vez que el cometa Halley aparece allá en el cielo. Pregúntele a ese hermano: ¿cómo estás? Y lo que le va a decir: hombre, hermano, si supiera, no, hombre, hermano, mi suegra, hermano, no me quiere, me odia mi suegra, y está afligido por su suegra. Hombre, hermano, ya, si viera cómo me tratan. Y, hermano, por cosas tan sencillas se desaniman. Pregúntele al hermano que está trabajando en la obra de Dios, pregúntele a ese hermano que está hombro a hombro con su pastor, que donde va su pastor, ahí va el hermano, y le echa ganas, y está involucrado en las cosas de Dios, pasa tiempo en oración con Dios. Pregúntele cómo está haciendo. Porque, hermano, pues le podrá estar pasando un tren encima, hermano, pero al hermano le va a decir: estoy bien, hermano, echándole ganas. Y hasta lo va a animar a que usted también se involucre a la iglesia. Porque, mis hermanos, el ánimo de una iglesia no depende de nosotros mismos, no depende de nuestros sentimientos, depende, hermanos, de nuestro trabajo a Dios, depende, mis hermanos, de nuestra oración con Dios. Pero también, hermanos, vean por qué razón estaban animados. Vean lo que dice el versículo 31. Hechos 4, versículo número 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó, mis hermanos? Y vean lo que dice después, hermanos: y todos fueron llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Porque la iglesia, hermanos, estaba animada, realizando el trabajo que Dios les había mandado hacer. Porque, hermanos, estaban llenos del Espíritu Santo. Aquí la pregunta es, hermanos, ¿de qué está lleno usted? Todos aquí, hermanos, estamos llenos de algo, todos. El problema está en ¿de qué estamos llenos? Hermano, hay cristianos que están más llenos de odio, de rencor. Hay cristianos, hermanos, que están más llenos de pecados ocultos en sus vidas.
Hay cristianos, hermanos, que están llenos, hermanos, de pura cosa de este mundo. Están más llenos del Facebook, están más llenos de la Rosa de Guadalupe, están más llenos, hermanos, acerca de novelas. Hermano, ¿de qué está lleno usted? Porque todos, hermanos, estamos llenos de algo. ¿Sabe usted, hermanos, que es deber de todo cristiano, no más del pastor, de los hermanos encargados de la iglesia, de los líderes, no, hermano, deber de todos los cristianos ser llenos del Espíritu Santo? Pablo dijo en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermano, Pablo hace una tremenda comparación entre ser lleno del Espíritu Santo y entre estar borracho, en pocas palabras. Porque, hermanos, hay similitudes. Pablo, hermanos, se atreve a familiarizar ese entorno. Porque, hermanos, el borracho hace cosas que no haría si no estuviera borracho, y el que es lleno del Espíritu Santo hace cosas que no haría si no estuviera lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Estábamos en una ocasión, hermanos, mi papá y yo veníamos de ganar almas un sábado, y mientras regresábamos de ganar almas, mi papá me señala a un hombre y me dice: míralo, ¿cómo está? Y el hombre, hermanos, que obviamente estaba borracho, estaba abrazando un poste y lo estaba besando. ¿Qué hombre en sus 5 sentidos, hermanos, hace eso? Solo un borracho, hermanos, es capaz de hacerlo. Porque el borracho hace cosas que no haría si no estuviera borracho, así como el que es lleno del Espíritu Santo hace cosas que no haría si no estuviera lleno del Espíritu Santo. Amén. Y, hermano, muchas veces se nota cuando alguien no es lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe desde qué momento, hermanos? Desde el primer punto que acabamos de ver hace ratito, desde el creer. ¿Sabe usted, hermano, que solamente un borracho es capaz de creerle a otro borracho? ¿O usted le creería todo lo que un borracho dice? ¿Sabe usted, hermano, que solamente un loco es capaz de creerle a otro loco? ¿Sabe usted, hermano, que solamente alguien lleno del Espíritu Santo es capaz de creerle a otro que es lleno del Espíritu Santo? Mire, hermano, estaba leyendo un libro acerca de esto, y en el libro, hermanos, se contaba la historia de un borrachito. Bueno, eran 2. Estaban en la casa de uno de ellos, y de repente el dueño de la casa donde estaban tomando ahí los borrachitos se levanta y le dice a su amigo: mira, puedo volar. Y su amigo viene impresionado: ¿cómo puedes volar? Yo puedo volar. Y, hermanos, se fue hacia la puerta de su casa, hacia la ventana de su casa, abrió la ventana, estaban en un segundo piso, y se regresa con su amigo y dice: te voy a enseñar que puedo volar. Su amigo viene y dice: no, a ver, enséñame. Y, hermanos, agarró vuelo, empezó a correr hacia la ventana, se avienta por la ventana, abre las manos, y adivine qué pasó. Voló, pero para el piso, hermano. Cayó, hermanos, y lo ven allá abajo, bien preocupados, llaman a la ambulancia, se lo llevan. 2-3 días después, hermanos, ese hombre abre los ojos, todo vendado del cuerpo, y ahí está su amigo, hermanos, con el que estaba tomando ese día, y al ver a su amigo le pregunta: oye, ¿qué me pasó? Recuerdo que tú y yo estábamos en mi casa, la estábamos pasando bien, y de repente abro los ojos, estoy aquí, todo vendado, me duele todo, ¿qué me pasó? Y le dice su amigo: pues es que tú me dijiste que podías volar. Y luego abriste la ventana de tu casa, te aventaste por ella, caíste, y, hombre, bien preocupados, llamamos a la ambulancia, te trajeron, qué bueno que ya despertaste. Y su amigo, hermanos, mientras escuchaba la historia, se empieza a poner rojo, enojado, y luego le pregunta a su amigo: ¿y por qué no me detuviste? Le dice el otro: pues es que yo pensé que podías volar. Porque, mis hermanos, solamente a un borracho se le ocurre creerle a otro borracho. Y eso es lo irónico que se supone debe pasar en una iglesia donde todos son llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos pastores, cuántos siervos de Dios no llegan a su iglesia? Se paran en su púlpito y le dicen a su iglesia: hermanos, Dios puso en mi corazón ir a hacer un maratón de ganancia de almas allá en aquella colonia, o Dios puso en mi corazón hacer clubes bíblicos, escuelitas bíblicas acá, Dios puso en mi corazón hacer esta campaña, y, hermanos, si lo hacemos, van a ver, hermanos, vamos a llenar este lugar, y luego ya no vamos a caber, vamos a tener que buscar un lugar
más grande, un auditorio, igual, porque mire, los carros ya no van a caber donde vamos a estar aquí. Y hermanos, vamos a construir también un balcón. Y ya están los hermanos allá atrás. No, hombre, ¿cuándo, Pastor Eli? No, hombre, aquí en Cuautla, ¿cuándo vamos a hacer eso? No, hombre, si aquí es bien difícil, aquí es bien complicado, no, hombre, ¿cuándo vamos a hacer eso? Y nada más, amén, Pastor Eli, amén. Ni vamos a poder hacer eso. Amén, Pastor. Ni le hagas caso. Amén. Porque ahí se nota, mis hermanos, nuestra falta de libertad del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, hermanos, hacemos cosas que no haríamos si no lo tuviéramos ahí. Esa es la razón, hermanos, por la cual ese hombre que en un tiempo estaba persiguiendo la iglesia, matándolos, encarcelándolos, después conoce al Señor y en lugar de perseguir a los hermanos, ahora está con ellos predicando lo que antes él perseguía, porque no era él, mis hermanos, era el Espíritu Santo de Dios obrando en él. Esa es la razón, hermanos, por la cual encontramos a ese hombre que antes estaba ya tirado en una esquina, todo borracho, todo orinado, nadie daba un peso por él, todo vomitado. Pero un día alguien se le acercó, le predicó el Evangelio, y luego lo llevó a la iglesia, y luego ese hombre cambió su vida, y luego se metió a un colegio bíblico, y luego con su familia se fueron a otro país, o se fueron a otra ciudad, o se fueron a otro estado, y ahora están levantando una obra, están sirviendo a Dios, y hay gente que también Dios ha hecho una obra en ellos, porque mis hermanos, no ha sido ese hombre, ha sido el Espíritu Santo de Dios obrando en él, mis hermanos. Pero el detalle está en de qué estamos llenos, hermanos. Una iglesia, hermanos, que tenía el mismo corazón, una iglesia que estaba animada, pero una iglesia que vea también, hermanos, la tercera cualidad. Hechos 4, versículo número 32, termina diciendo: y ninguno, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en qué, mis hermanos, en común. Hermano, era una iglesia que no eran egoístas. Era una iglesia, hermanos, que dice: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Llegaron a tal punto, mis hermanos, lo leímos hace un momentito, en el que hermanos que tenían sus propiedades, tenían sus heredades, mis hermanos, tenían casas, empezaron a ver la necesidad en la obra de Dios y dijeron: bueno, pues yo tengo una propiedad, bueno, yo tengo una casa, la voy a poner en venta, y todo lo que me paguen de esa propiedad lo voy a traer a la iglesia, a los pies de los apóstoles, para que la obra de Dios continúe, para que la necesidad sea satisfecha y el evangelio siga avanzando. Porque ninguno desea ser suyo propio nada de lo que posee. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Empezamos a decir: no, esto es mío, no, esto a mí me pertenece, no, esto yo me lo gané, no, yo sudé por esto, y para que me lo quiten así nada más, y para que lo tenga yo que dar así nada más porque sí, no, esto es mío, me pertenece. Y somos así, mis hermanos. Dice la Biblia: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Hermano, todo ese dinero que usted pudiese tener en su cartera, caray, me chilanguearon mi cartera, todo aquello, hermanos, que usted pudiese tener, no es suyo, es de Dios. Todo aquello, mis hermanos, que pudiese usted tener, su propiedad, su casa, su carro, no es suyo, hermanos, es de Dios. Dios se lo ha dado para que usted pueda ser para que usted pueda ser de apoyo, para que usted pueda ser de bendición a la obra de Dios. Y es lo que muchas veces no entendemos. Hace ratito yo le comentaba David, hermanos, un hombre rico, el rey David, un hombre que en Dios había bendecido tanto, tiene una visión por la casa de Dios. Y él empieza a separar oro, plata, y no solamente él, el pueblo.
Y luego le dice a Dios, Señor, ¿quién soy yo para que demos todas estas cosas para ti? Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, ¿qué, mis hermanos? Te damos. Porque, mis hermanos, todo cuanto pudiésemos tener no es nuestro, mis hermanos, es de Dios. Pero somos tan egoístas que decimos, no, es mío. No, yo me lo gané. No, yo para esto me esforcé. Vea lo que dice Filipenses, hermanos, capítulo 2, versículo número 19. Filipenses, hermanos, capítulo 2, versículo número 19. Aquí vemos, hermanos, cómo el apóstol Pablo tenía un corazón por saber la condición de los filipenses. Y yo creo, hermanos, a veces me imagino que el apóstol Pablo le pidió ahí a algún colaborador, o luego a otro, y luego a otro, y luego a otro, pero ninguno quería ir con los filipenses a darles la noticia al apóstol Pablo de cómo ellos se encontraban, porque a lo mejor veían la condición de los filipenses, no, hombre, están bien profundamente pobres, no me van a dar para mi regreso, voy a tener que quedarme a trabajar, o no sé, hermanos, el caso es de que no había gente dispuesta a ir para allá. Tanto que en el versículo número 19 le dije, hermanos, Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, a nadie más, dice Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y vean lo que dice Pablo, porque todos buscan, ¿qué, mis hermanos? Lo suyo propio. Todos buscan lo que yo puedo ganar. Todos buscan lo que yo puedo obtener. Y nadie busca lo que es de Cristo. Todos están preocupados por Él y yo qué gano. Y nadie es para mi Señor, para mi Cristo. Mis hermanos, esta era una iglesia, hermanos, que lograron hacer grandes cosas, porque, mis hermanos, cuando la iglesia es de un corazón, cuando la iglesia es de un alma, cuando la iglesia está dispuesta a sacrificar, hermano, déjenme decirle, grandes cosas suceden. Porque vean lo que dice el 33, ya voy a acabar, hermanos, vean lo que dice el 33. Hechos 4, versículo número 33. Vean lo que dice ahí, mis hermanos. Hechos 4, versículo número 33. Dice la Biblia, hermanos, ¿y con qué, hermanos? Hermano, no dice y con poder nada más, ¿o sí? Tampoco dice y con poquito poder. Menos dice y con poquito poder. Hermano, la Biblia dice y con gran poder. Algo grande, mis hermanos, estaba pasando allí en Jerusalén, en esta iglesia. Dice la Biblia, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. El evangelio se estaba propagando, mis hermanos. El evangelio estaba llegando a lugares que ellos no se podían imaginar, porque se estaba haciendo, mis hermanos, con un gran poder. Algo grande sucede cuando la iglesia es de un corazón, de un alma y dispuesta a sacrificar. Ya lo que dice el capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían poquitas señales. ¿Algunas señales? Muchas señales, hermanos. ¿Y qué más? Y prodigios en el pueblo. Hermano, algo grande estaba sucediendo allí en Jerusalén. El evangelio se estaba extendiendo con gran poder. Tanto que, ¿se acuerdan de los enemigos de la obra de Dios? ¿Se acuerdan de aquellos saduceos, fariseos, los jefes de la guardia del templo? ¿Se acuerdan de ellos, hermanos? Vean el testimonio que dan ahorita en el versículo número 28. 28 dice, vean lo que dicen ellos. Diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Enojados, hermanos. Peor, yo creo que como los encontraron la primera vez, están enojados. Y vean el testimonio que estos hombres malos empiezan a dar. Y ahora, ¿habéis qué, hermanos? ¿Sí notó? Llenado. ¿Será que algún día, hermanos, nuestro más grande adversario, el diablo, pueda decir qué le pasa a la iglesia bautista del Señor Jesús? Ahí de Cuautla. Les he mandado problemas, les he mandado situaciones difíciles y aún así siguen predicando el evangelio. Ya llenaron a Cuautla del evangelio, ya se extendieron
¿Será que algún día el diablo pueda decir eso, hermanos? Lo va a poder decir cuando la iglesia en Cuautla sea de un corazón, de un alma y dispuesta a sacrificar. Y mis hermanos, yo sé que muchas veces queda el pensamiento, ¿y yo qué gano, hermano Isaí? Mi pastor Elías me lo ha enseñado muchas veces. Debo unirme al corazón de mi iglesia, debo trabajar para el Señor, debo orar, debo buscar la llenura del Espíritu Santo, debo dar, pero ¿y yo qué gano, hermano Isaí? Si somos sinceros, hermanos, ¿qué le debe Dios a usted? Somos viles pecadores, merecedores del infierno, mis hermanos. Dios no nos debe nada. Para que tengamos que hacer la pregunta, ¿y yo qué gano? Pero a pesar de ello, mis hermanos, Dios no se queda con lo que hacemos para Él. Dios bendice lo que hacemos para Él. Porque termina diciendo en el versículo número 33, Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia. ¿Sí nota lo que la Biblia dice, hermanos? No dice poquita gracia, no dice algo de gracia, no dice solamente gracia, dice abundante gracia. Porque, mis hermanos, ¿qué es gracia? Gracia, hermanos, es recibir aquello que no merecemos. Nuestra salvación, hermanos. Usted va al cielo no porque se merezca ir al cielo, usted va al cielo porque Cristo pagó el precio que usted debía haber pagado. Él está dando la salvación por gracia sin que usted la merezca, mis hermanos. Gracia es toda bendición que Dios está dispuesto a darnos. Y cuando Dios bendice, mis hermanos, Dios no escatima. Él da. No dice poquita gracia, no dice algo de gracia, dice abundante gracia. Porque es el mismo Dios que leemos ahí en Malaquías 3, que le dice al pueblo, y pruébame ahora en esto, tráeme tus diezmos, y pruébame ahora en esto, si no te abriré las que, mis hermanos, no una ventana, no dos ventanas, las ventanas de los cielos. Y derramaré, no te voy a echar una cubetita, no, y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué, mis hermanos? Hasta que sobreabunde. Porque, mis hermanos, cuando Dios bendice, Él da manos llenas. Él es el que dijo, dad y se os dará. Medida buena, y no solamente buena, apretada, y no solamente apretada, remecida darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Hermano, yo le pregunto, ¿no desea usted esa abundante gracia de Dios para su vida? Hermano, ¿no desea usted esa abundante gracia de Dios para su matrimonio, para su esposa, para sus hijos? ¿No desea usted esa abundante gracia de Dios para su negocio, hermano? Usted que tiene su negocio. ¿No desea usted esa abundante gracia de Dios para su trabajo? Hermano, todos podemos obtener esa abundante gracia de Dios cuando seamos de un corazón. No al del pastor, al de Dios. Porque cuando tenemos el corazón de Dios, no importa el corazón del pastor, hasta el del corazón que es el mismo que el de Dios. Pero, mis hermanos, cuando usted se une, si usted sabe que el corazón de su pastor está unido al corazón de Dios, únase al corazón de su pastor. Por si no me quiere entender. Pero, hermano, cuando usted sea un corazón, cuando usted sea un alma dispuesto a trabajar para el Señor, dispuesto a orar para que Dios haga una obra, dispuesto a pedir la llenura del Espíritu Santo, y cuando usted esté dispuesto a dar, a sacrificar, algo grande va a pasar en esta iglesia. Pero algo grande también va a pasar en su vida personal. ¿No desea usted esa abundante gracia de Dios para su vida? Señor mi Dios, gracias te damos por tu palabra. Bendice este tiempo. Mi Señor, yo reconozco que soy hombre